Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué horas veas este video. Mi nombre es Gabriela Aquino Lozada y el día de hoy voy a hablarles sobre el papel de la criptografía en la protección de la información. Bueno, comencemos hablando sobre la criptografía. La criptografía ha sido pilar esencial para la protección de la información a lo largo de la historia humana, permitiendo comunicaciones seguras desde la antigüedad hasta el mundo digital actual. Como sabemos, vivimos en una sociedad digital, la cual es fundamental proteger nuestra información, como lo es datos personales, datos de cuentas bancarias, contraseñas o inclusive algún documento de alta importancia. Dependemos de herramientas que aseguran nuestra privacidad. La criptografía se encargará de transformar esa información, la va a ocultar, y este va a ser un papel clave en esta protección. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la criptografía. La criptografía tiene sus raíces en el antiguo Egipto, donde se usaban jeroglíficos alterados para ocultar mensajes. Estos mensajes los podíamos encontrar en las tumbas o en los monumentos. En la actualidad sabemos que algunos de estos jeroglíficos ya han sido descifrados y otros siguen en investigaciones para saber el mensaje que hay detrás. También tenemos que en Grecia se ocupaba la escítala espartana, que era una herramienta de transposición que organizaban letras para ocultar el mensaje. Esto era una vara que la cubrían de un lazo de cuero, de una tira de cuero con un cierto diámetro, y comenzaban a escribir, y eso era la escítala espartana. En Roma teníamos el cifrado César, que era un método de sustitución utilizado por Julio César, donde las letras eran desplazadas un número fijo de posiciones. Utilizaban el abecedario para hacer estos mensajes, y la gente que conocía este cifrado era la única que podía descifrar estos mensajes. También para la Segunda Guerra Mundial llegó la máquina Enigma. Esta máquina, muy conocida porque era utilizada por los nazis, que enviaban mensajes para saber dónde iba a ser el siguiente ataque. Entonces llega Alan Turing y descifra la máquina Enigma. Empieza a comenzar a descifrar estos mensajes, a lo cual fue muy fundamental para la criptografía, además de que aceleró el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en la era moderna, a partir de los años 70 se desarrollaron sistemas como el RSA, que fue el primer sistema de clave pública, y estándares también como el DES, DS y el AES, que son fundamentales en la seguridad. La importancia en la era digital. En la era digital, la criptografía protege datos sensibles en transacciones, en línea, en comunicación y almacenamiento. También los datos que anteriormente les había dicho, como los datos personales, cuentas bancarias, documentos. Entonces, al momento de que estos llegan a ser vulnerables, puede llevar a robos de identidad y fraude o mal uso de esta información, por lo que su implementación es esencial para garantizar la privacidad y la integridad de esta información. Propósito de la criptografía. El objetivo principal de la criptografía es asegurar que solo los destinatarios legítimos puedan acceder a la información. A través de las técnicas de cifrado y claves secretas se garantiza la confidencialidad, integridad y autenticación de los mensajes transmitidos. Vamos a hablar sobre características esenciales de los criptosistemas. Los criptosistemas
Los criptosistemas modernos están diseñados para garantizar la confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio de los datos, lo cual es fundamental para la seguridad de las comunicaciones. Los criptosistemas son sistemas estructurados que incluyen algoritmos de cifrado y descifrado y claves criptográficas. El objetivo es proteger la información frente a accesos no autorizados. Vamos a hablar un poco de estas características claves de los criptosistemas. Tenemos la confidencialidad, que asegura que solo los usuarios autorizados pueden acceder a los datos. Un ejemplo de la confidencialidad sería un mensaje cifrado con el algoritmo AES, Advanced Encryption Standard, que no puede ser leído sin la clave correcta. Tenemos la de integridad, que garantiza que los datos no sean alterados. Otro ejemplo para la integridad sería las funciones hash, como el #256, que verifica que un archivo descargado no haya sido modificado. En la autenticación tenemos que verifica la identidad del emisor y del receptor. Un ejemplo sería un certificado digital emitido por una autoridad de certificación que verifica la identidad de un servidor web. Y no repudio. El no repudio evita que el emisor niegue haber enviado un mensaje. Un ejemplo sería la firma digital generada con una clave privada que garantiza que el remitente es quien dice ser. Aquí podría ser la firma digital que nos proporciona el SAT. Tipos de criptografías. La criptografía se clasifica en clásica y moderna, cada una con características y métodos únicos para proteger la información. Vamos a hablar un poco de la clasificación de la criptografía. La criptografía se va a clasificar de dos formas, la criptografía clásica y la criptografía moderna. En este caso, la criptografía clásica se basa en técnicas manuales de cifrado y descifrado, utilizadas desde la antigüedad hasta principios del siglo XX. Incluye métodos de sustitución y transposición que han sido fundamentales en la historia de la seguridad de la información. El cifrado por sustitución pertenece a esta clasificación clásica, que sería una sustitución que reemplaza cada letra o símbolo del texto plano con otro carácter a través de reglas fijas. Un ejemplo sería el cifrado César, que anteriormente habíamos hablado, donde las letras se reemplazan según un desplazamiento. El cifrado por transposición se altera el orden de las letras o caracteres del mensaje original sin cambiar los caracteres mismos. Un ejemplo también sería la escítala, que reorganizaba caracteres según un patrón preestablecido. Vamos a hablar de la segunda clasificación, que sería la criptografía moderna. La criptografía moderna se desarrolló con el auge de la computación y algoritmos matemáticos. A diferencia de los métodos clásicos, utiliza técnicas complejas y claves de mayor longitud, ofreciendo seguridad robusta para datos en entornos digitales. La criptografía asimétrica pertenece a la criptografía moderna, que usa la misma clave para cifrar y descifrar. Un ejemplo para la criptografía asimétrica sería el algoritmo AES, uno de los algoritmos más seguros hoy en día, ya que es utilizado para grandes valores de datos, y al utilizar grandes valores de datos esto es muy ágil. La criptografía asimétrica utiliza pares de claves, una clave pública para cifrar datos y una clave privada para descifrarlos. Un claro ejemplo sería el algoritmo RSA para la autenticación de usuarios.
como sería el Security Shell, que lo ocupa el sistema operativo de Linux. Seguridad en la criptografía. La seguridad en criptografía es fundamental para proteger datos en tránsito y en reposo, garantizando la integridad y confiabilidad de la información. Bueno, la seguridad de la información. La seguridad abarca la protección de datos dentro de una organización buscando garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Se utilizan políticas de acceso, cifrado de datos y auditorías para prevenir accesos no autorizados y asegurar que los usuarios legítimos puedan acceder a la información sensible. Como había dicho, algunas estrategias que utiliza la seguridad de la información serían las políticas de acceso, que sería limitar los datos que pueda haber cada usuario. También sería el cifrado avanzado, que va a proteger datos sensibles almacenados o en tránsito. Y las auditorías periódicas, que sería identificar las vulnerabilidades en los sistemas. Para la seguridad informática es una subcategoría de la seguridad de la información que se enfoca en la protección de sistemas, redes y datos en entornos digitales. Unas medidas de implementación sería el cortafuegos, que son barreras que controlan el tráfico de redes. O también serían los antivirus, que serían herramientas para detectar y eliminar softwares maliciosos. O el cifrado, la codificación de información para que solo los usuarios autorizados puedan acceder. Retos en la seguridad de datos. Algunos retos que llegan a enfrentar las organizaciones para la protección de sus datos serían la proliferación de ataques cibernéticos, ya que cada vez se vuelven más frecuentes. Un ejemplo sería en el ransomware o en el malware. Algunas soluciones serían las actualizaciones constantes a los sistemas de seguridad. De igual manera, la capacitación de los usuarios para que estos puedan identificar por su propia cuenta cuando les lleguen a mandar correos o enlaces sospechosos que puedan incluir datos maliciosos. ¿Qué pasa si no protegemos los datos? Obviamente perdemos esa información, ¿no? Además de que se pierde la confianza del cliente, se va a perder toda esa información que uno tenía y puede llegar a ser usada de una forma indebida. Bueno, conclusiones y referencias. La criptografía es esencial para la seguridad de la información en el mundo actual, asegurando la privacidad y la integridad de los datos en la era digital. Desde la CITALA hasta la AES, la criptografía ha sido un pilar para la protección de la información. Sus principios de confidencialidad, integridad y autenticación y no repudio son esenciales para nuestra sociedad digital. La importancia de la criptografía contemporánea. En el contexto actual, la criptografía juega un papel crucial en la protección de datos personales y empresariales. A medida que aumentan las amenazas cibernéticas, su implementación es vital para salvaguardar transacciones en línea y garantizar la privacidad de la información sensible. Y no solamente eso, ¿no? Al final de cuentas también la información que tenemos en nuestros dispositivos, ya sea nuestra computadora, nuestro mismo teléfono, tener esta seguridad es muy importante, pues, para no perder nuestros datos o de igual manera para que sean utilizados de una forma indebida. Y por último, pues tenemos nuestras referencias, pero también hay que tener en cuenta cuál es la importancia de, como nosotros como ingenieros en computación, saber todo esto de la criptografía.
ya que pues sí, deberíamos de dominar muy bien este tema, estas herramientas para proteger datos y prevenir vulnerabilidades en sistemas críticos. Y una reflexión final sería que la criptografía no solo protege la información, protege nuestra confianza en la tecnología que usamos diariamente. Entonces creo que sí es de gran importancia tener un poco de conocimiento sobre la criptografía, ya que tal vez no es tan sonada a profundidad, pero todos en algún momento hemos escuchado el nombre de la criptografía o de mensajes encriptados o algo por el estilo. Esto sería todo, muchas gracias.